Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Este, mm, si nos detenemos un poquito más en lo que estuvimos hablando sobre la clase de Lacan, una de las clases de Lacan donde trabaja el sueño de la inyección de Irma, aparecen algunos datos que por ahí quizás no hacen a la estructura central de lo que nos interesa apuntar, pero bueno, están en las clases y por ahí son interesantes entender las referencias, o al menos qué le aporta lo que Lacan quiere transmitir en ese momento. Si nos detenemos en la página 232, hay un par de parrafitos que dicen algo que quería charlar con ustedes hoy. Dicen en esto Lacan: recuerden lo que les expresé a propósito de lo simbólico, lo imaginario y lo real en la conferencia inaugural de esta sociedad. Se trata de usar categorías en forma de letras minúsculas y mayúsculas. Y aparece I minúscula S, imaginar el símbolo, dice, poner el discurso simbólico bajo forma figurativa, o sea, el sueño. S minúscula y mayúscula, simbolizar la imagen, hacer interpretación de un sueño. Estos dos algoritmos que aparecen ahí, en realidad vienen de una secuencia un poco más amplia que Lacan utiliza en una conferencia previa que había dictado en el año 1953, que justamente se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es una conferencia que sirve en ese año al modo de presentación de la institución nueva que habían empezado a formar parte muchos psicoanalistas importantes en Francia, entre ellos Lacan, que justamente vemos cómo ya en esa conferencia aparece, previamente a lo que sería el dictado de sus seminarios, estos tres registros al modo de cierto operador lógico para poder intentar ordenar o coordinar algo de la revolución planteada por Freud en relación al descubrimiento del inconsciente y al descubrimiento del psicoanálisis, ¿no? Entonces, esos dos algoritmos vienen de una secuencia mayor que ya fueron mencionadas en esa conferencia y que, como dije, fue el año 53, y que si bien falta mucho para que Lacan lo anuden a los registros, al modo borromeico, y que lo precise un poco más, ya parece de entrada bien claro que la apuesta de lectura tenía que ver, en cierto sentido, con el orden que le dan estos tres registros. Acá vamos a ver un poquitito cómo es la secuencia entera, ¿no? Fíjense que esta es la secuencia entera y que en realidad Lacan lo que va a intentar explicar es cómo se da o cómo se puede pensar con cierta lógica combinatoria el análisis, un psicoanálisis, ¿no? Tengamos en cuenta que esta secuencia tiene que ver con una estructura de combinación que implican estas tres letras, que serían lo simbólico, lo imaginario y lo real, y cómo a partir de esta estructura combinatoria y esta secuencia que se arma, lo que podemos llegar a comprender es cómo se le puede dar cierto sentido al proceso mismo de una práctica psicoanalítica o al atravesamiento mismo de un psicoanálisis. Es una combinatoria que, como les dije hace un ratito, ya muestra que aparecen estos registros y cómo estos registros determinan un orden de los momentos que se van a dar en un análisis. Si prestamos atención a la secuencia entera, recuerden que Lacan en la inyección de Irma menciona solamente dos, ¿no? Pero arranca con R minúscula, S mayúscula y R minúscula, I mayúscula. ¿Qué sería eso? RS es la realización del símbolo, es decir, realizar el símbolo en tanto lo que implica cuando alguien pide una consulta psicoanalítica. Ahí, cuando alguien pide una consulta, está llamando, convocando a un analista, y este analista en sí ya soporta algo de lo simbólico de lo que representa la función, ¿no? Hay algo de esto de dirigirse hacia un analista que ya queda aunado simbólicamente en el personaje que éste representa. Si seguimos un poquito más, tenemos RI, que sería la realización de la imagen. Y es como cuando recién empiezan los encuentros, como hay algo de lo que se plantea para el analizante, para el paciente, después vemos por qué analizante, se pone en juego en términos imaginarios de eso que representaba simbólicamente el analista, ¿no? Ahí ya hay algo de lo que aparece en términos de lo que consideramos en una práctica psicoanalítica, lo que serían las entrevistas preliminares, y a partir de las entrevistas preliminares, cuando estas finalizan, vemos que lo que empieza a comandar
es una secuencia de 3 comandada por la letra I, es decir, por la letra imaginaria. Obviamente que si uno sigue con esto nos encontramos que luego de varias vueltas se da lo que se conoce como fin de análisis, porque un análisis empieza con las entrevistas, pero también empieza en realidad cuando la transferencia se establece y en algún sentido termina cuando esta transferencia cae. Eso lo veremos en otra materia, pero si uno lo piensa lógicamente a esta combinación, en este momento es cuando uno pasaría al diván, cuando empieza lo II. Si vemos que arranca con la I minúscula y mayúscula, este segundo tiempo, podríamos decirlo, lo que tiene que ver es cómo hay algo de la imagen que se puede imaginar, ¿no? Cómo en esta captación imaginaria lo hace llevadero al punto de poder realizar, transformar esta imaginación de la imagen en una imaginación realizada que tiene que ver con cierto momento crítico, dice Lacan, porque en algún punto es cuando se establece algo de la transferencia al modo negativo y que, bueno, si se atraviesa todo lo que comanda la I, seguramente es probable que un análisis prosiga. Es decir, es muy probable que acá es cuando la gente deje de asistir a un análisis. Si uno piensa esto de imaginar la realización de la imagen, el IR, es cuando justamente es un momento en donde el analista debe tener en cuenta cuáles son los juegos imaginarios que el paciente presenta, ¿no? En qué lugar lo deposita transferencialmente, en el lugar del padre, en el lugar de la madre, en el lugar de quién está puesto en términos imaginarios, porque es lo que representa la posibilidad, en función de ciertas maniobras, dar la idea de dar un paso siguiente a el IS, que ya no es familiar porque lo menciona Lacan en el sueño de la inyección de Irma. Fíjense que dice en el sueño de la inyección de Irma que es imaginar el símbolo, poner el discurso simbólico bajo una forma figurativa, es decir, el sueño. Es decir, como acá ya hay un avance de lo simbólico que empieza a jugar en la práctica clínica, en el tratamiento en sí, es la primera aparición del S, cuando ya estaría la transferencia propiamente establecida, y en algún punto lo que muestra es cómo hay algo de la palabra sobre esa cuestión imaginaria que estaba puesta en juego, se puede poner a jugar. Y ahí es cuando, bueno, como dice en Irma, aparece esto de la imaginación del símbolo, que sería prácticamente la idea de localizar un sueño. No estoy diciendo que previamente no haya sueño, no estoy marcando eso, previamente hay sueño, pero no al modo del cual se puede establecer en este momento, en donde ya hay un sueño que se sueña en función de una situación clínica. Es decir, uno sabe que si va a hacer un psicoanálisis tiene que contar el sueño, tiene que ver con el saber popular, ¿no? Pero este saber popular no implica que un sueño contado en entrevistas preliminares o en esta persona que representa simbólica o imaginariamente el analista tenga que ver con el que aparece en IS, justamente porque ya es un sueño producido propiamente en el análisis, ¿no? Fíjense que Lacan ubica ahí como el sueño de la disección de Irma tiene que ver con un momento creativo y tiene que ver con esto de que en realidad es un sueño que tiene que ver ya con una transferencia establecida y con la particularidad que ese sueño fue narrado y comentado a Fliss y el lugar que Fliss tenía respecto a la posición de ser el analista de Freud, al menos al modo epistolar. Seguimos con SS, S minúscula, S mayúscula, que sería simbolización del símbolo. Es ahí donde aparece algo de la inversión que llama Lacan, porque ya empieza lo simbólico a comandar. Es decir, acá, si uno quiere, podría pensar que la transferencia pasa a ser positiva. Es decir, acá ya no hay posibilidades de que se deje un análisis, salvo que la torsión llegue acá, porque justamente cae cierta imagen comandada por, cierta lógica comandada por lo imaginario que soporta la parte más compleja del sostenimiento de la práctica. Esta inversión, en cierto punto, muestra cómo la S comienza a comandar, ¿no? Y que lo lleva a pensar esta posibilidad de que la interpretación pueda llegar a tener cierto efecto. ¿Sí? Aquí es cuando en realidad un analista debería interpretar. No significa que antes no diga cosas o no interprete cosas, pero aquí al modo de lo que se simboliza a partir de un análisis. Simbolizar el símbolo, simbolizar la imagen,
que esto es importante porque lo vimos también con Irma, el S minúscula y mayúscula. Fíjense que ahí lo dice en la página 232, es simbolizar la imagen, hacer la interpretación del sueño, ¿no? Aquí es donde uno ya se pone a interpretarlo y poder pensar que el SR es justamente la realización, la simbolización de eso realizado, perdón, es medio complicado aprenderlo de memoria, pero es la simbolización de eso realizado, que es justamente la meta de una práctica psicoanalítica, ¿no? No tiene que ver con lo que, por ejemplo, plantea la salud, una meta clave para poder adaptarse, sino justamente es lo que nos habilita a pensar cierto reconocimiento del propio deseo, ¿no? Esto ya nos marca a poder pensar algo del reconocimiento del propio deseo porque no se plantea en términos de cierta adaptabilidad, sino en la posibilidad justamente de que uno se responsabilice de ese deseo inconsciente y es lo que vemos, bueno, justamente lo que pasa con el deseo inconsciente de Freud. Si seguimos acá, la realización de lo real en algún punto marca algo de la caída de toda la secuencia IR y vemos cómo empieza a volver al principio. Es decir, que un análisis de esto pasa por da como varias vueltas por estos lugares, porque una vez esto puede ser que se vuelva a toda la secuencia inicial y luego de varias vueltas uno podría dejar de pensar, podría pensar, mejor dicho, que se puede terminar un análisis con la caída justamente de la transferencia. Un poco esa es la idea que tenía. Y bueno, cualquier cosita lo charlamos. Un abrazo.